Hola Hola, jóvenes, ¿qué tal están? bien, Me alegro mucho. ¿Qué tal estás tú, Katy? Cuéntame. muy bien, profe. Me, me encanta, me encanta. Entonces, ¿estás lista para empezar con la clase de filosofía de hoy? Sí, Me parece. Entiendo tu como que nerviosismo. Sé que es nuestra primera clase, pero vas a ver que va a estar muy cool. Te lo aseguro. Muy bien. sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un crack de la filosofía. Ok, no, no, pero sí, vamos a hablar de una persona muy importante en la filosofía. Como podemos ver aquí todo cool con sus lentes de sol. Vamos a hablar de Sócrates, uno de los más grandes e importantes filósofos griegos. Y para esto primero tenemos su famosa frase, yo solo sé que no sé nada. ¿Para ti qué simboliza esta frase? ¿Que no sabe nada? Ajá, pero un poco más allá, pensémoslo un poquito más. ¿No tiene algún significado especial para ti? A la vez sí. Ajá, por ejemplo. Por ejemplo, eh, supongamos, no, no supongamos nada, Ujú, perdón. Em, si él está en una situación, ujú. él puede que sepa algo, pero está como que nervioso o, o dirá, ¿será que sí va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? Y por eso él dice esa frase, yo solo sé que no sé nada. Ok, ok. Me gusta tu pensamiento y eso es lo importante de la filosofía. Al fin y al cabo, todas estas frases filosóficas y todas estas teorías filosóficas, cada quien aplica su vida como mejor le acomode. Recordemos que la filosofía es, o al menos yo así lo veo, el arte de pensar. En la filosofía no hay ideas correctas ni incorrectas. El simple hecho de estar pensando ya es algo correcto. Entonces me gusta mucho tu definición, pero digamos que no va tanto por ahí. El yo solo sé que no sé nada nos dice que todos somos ignorantes en todos los aspectos. Así tú seas una persona que tengas una maestría y un doctorado en biología o en música o en lo que sea, aún así te faltan cosas que aprender de ese tema. Ni hablar de un tema que nunca hayas visto. Por ejemplo, si tú eres músico y te pasa un examen de física, ahí vas a saber definitivamente nada. Pero incluso de música siempre vas a tener cosas que aprender. Nunca vas a llegar a saberlo todo. Y por eso a veces se vale decir, cuando no tenemos la respuesta a algo, no es necesario que nos inventemos. Se vale decir, yo solo sé que no sé nada. Es más complicado que esto y de esto lo vamos a retomar al final, pero básicamente esa podría ser una de sus interpretaciones. Muy bien, entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esta típica frase? Pero a veces ni sabemos quién la dijo. Y por si tú eres uno de esos que no sabe, pues fue Sócrates, un famoso griego, un filósofo griego, perdón. Y para que lo conozca un poquito más y no te digan ni te cuenten, te mostramos una probadita de su vida. Me encanta cómo está redactada esta ilustración. Pero bueno, vamos a platicar entonces un poquito sobre Sócrates. Muy bien. Sócrates nació en Atenas, por lo tanto, como sabes, como en aquel tiempo no existía los apellidos, cada quien su apellido era el lugar de donde era. Por ejemplo, yo soy Alessandro de San José Pinola. Entonces era Sócrates de Atenas y vivió en Atenas, que fue su lugar de nacimiento. Nació alrededor del año 470 antes de Cristo, hace muchos años. Y su madre era partera y su padre escultor. Por esto fue que surgió su famosa y más importante aportación al mundo, que fue la mayéutica, que es la mayéutica. La mayéutica es un tipo de filosofía creada por Sócrates. Dice que la verdad está oculta en la mente de cada ser humano. Entonces la mayéutica hace la analogía al oficio de su mamá que era partera diciendo que es sacar a luz los conocimientos. Entonces nos dice que todos sabemos un poco y lo tenemos aquí en nuestra mente. Todos conocemos un poco de todo. Simplemente se tienen que sacar esos conocimientos a la luz y es algo que se hace, por ejemplo, en la educación.
Probablemente tú ya habías escuchado sobre Sócrates, tú ya habías escuchado sobre esta frase de yo solo sé que no sé nada, simplemente que no lo entendías bien. Entonces, a través de la educación, por ejemplo, sacamos esas ideas que tú ya tenías. Por eso es que siempre me gusta hacerte preguntas como, bueno, ¿y para ti qué es esto? ¿Para ti qué es aquello? Por eso mismo, porque de esa forma voy sabiendo qué es lo que tú ya conoces para aportarte información nueva. Muy bien. Entonces, básicamente eso se trata de mayéutica. Más adelante vamos a ver un poquito más de cómo funciona este proceso. Los maestros principales de Sócrates fueron Arquelao y Anaxágoras. Luego, Sócrates pues, se volvió un gran filósofo y sumamente importante, y a su vez Sócrates se convirtió en el maestro de Platón, que al final vamos a ver una probadita de quién era Platón, y luego Aristóteles, que fue el alumno de Platón. Platón era un filósofo muy importante. Correcto, correcto. Pero vamos a ver un poquito también de su filosofía, pero ya son más adelantito. Y luego a su vez, él, pues, fue el maestro de Aristóteles, que, Dios, este es un genio en lo que sea que busques. Si buscas historia de fotografía, Aristóteles tuvo algo que ver. Si buscas historia de X o de Y, en todo tuvo algo que ver Aristóteles. Era una persona súper inteligente. Pero bueno, Sócrates iba por las plazas de Atenas y hablaba con la gente que quisiera debatir. Así ganó el respeto de muchos de sus discípulos. Básicamente él iba por ahí, por las plazas, y se ponía a platicar con la gente, se ponía a conversar y usaba la mayéutica a través de debates. Entonces él se ponía a platicar con las personas y les preguntaba, bueno, ¿tú qué piensas de este tema o de aquel? Y se ponían a debatirlo, a conversarlo, y de esa forma Sócrates sacaba las ideas que él ya tenía en su cabeza. Y como tienes un método que a mí me gusta mucho, pues a mí me gusta preguntarte, bueno, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Y no solamente dar la clase como tal. Bueno, en el año 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte por envenenamiento y fue declarado culpable de corromper a la juventud. Básicamente con su filosofía, la gente creía que él estaba dando malas enseñanzas a los jóvenes, simplemente por enseñarles a pensar. Y bueno, ¿sabías que la cicuta era la planta que los griegos usaban para matar a los condenados a morir? Y Sócrates fue envenenada con ella, con la cicuta. Y perdimos a un muy grande pensador gracias a simplemente tener miedo a las ideas que él da. Muy bien, entonces vamos a hablar ahorita sí un poquito de Sócrates. Muy bien, Sócrates tenía varios postulados. Uno de ellos es que su ética estaba centrada en el hombre desde un punto de vista de su interioridad. Él hablaba mucho de conocerte a ti mismo. Para él la virtud era que tú te conocieras a ti mismo y supieras sobre ti. Luego, él seguía la mayéutica, consistente en una serie de preguntas ordenadas y graduadas que obligaban al interlocutor a pensar y sentir por sí mismo, llevando al conocimiento de la verdad. Como te digo, no era que Sócrates, y por eso te digo que es uno de mis métodos favoritos y el método que yo uso, no era que Sócrates viniera y dijera, bueno, esto es, qué sé yo, esto es la política es la ciencia, vamos a ir a una página de la RAE y dice tal cosa, no. Él te preguntaba, bueno, ¿y para ti qué es política? Ah, entonces él te decía, bueno, pero yo no estoy de acuerdo en esto porque tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿qué piensas tú? Luego tú le das un argumento, él te lo devolvía y así sucesivamente, y de esa era la forma en que él hacía aprender a las personas. Luego, él crea la filosofía antropológica al contraponer a la sensación de universalidad de la razón. Entonces se centra mucho en el ser humano. Y por último, lo último que vamos a conocer sobre él es que la ignorancia nos llevará a la maldad, era lo que él decía, por lo que a través del conocimiento y la inteligencia alcanzaremos la virtud. Entonces él decía que las personas malas no es que fueran malas, es que son ignorantes o que eran ignorantes. Y esto en cierta parte es cierto, hasta si lo vemos en la actualidad, normalmente los índices de delincuencia suelen ser mayormente las personas que tienen menos educación, pero no solo hablemos de una educación académica, saber matemáticas, lenguaje, sino de saber valores, ética. Todo eso también te lleva a ti a cometer errores y a cometer maldades, pero realmente, según su filosofía, y también es un poco mi forma de ver, no existe gente mala. Existe gente ignorante, la gente que le falta aprender, comprender y entender por qué eso que está haciendo está mal. Pero esa inteligencia
hay que desarrollarla, estimulando la búsqueda del conocimiento y de la razón, características principales del hombre. Entonces, según Sócrates, nosotros seres humanos somos seres que buscan el conocimiento y que usan la razón. Entonces, es muy interesante, la verdad, su filosofía. Podríamos ampliar un poco más y lo vamos a hacer un poco más adelante, pero por ahorita nos vamos a entrar en esto. Y ya para adelantarte o darte el chisme de qué vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar un poco de Platón y Aristóteles, que ya lo habíamos mencionado por ahí. Platón fue un discípulo de Sócrates, entonces Platón aprendió sobre Sócrates, probablemente aprendió con la mayéutica. Y bueno, su aporte no es solamente filosófico, sino también literario. Él escribía mucho. Platón aportaba conceptos sobre la estructura de la realidad, el ser, el ente, ética y política y sobre la filosofía misma. Él nos habló de todos estos temas. Supone que hay dos conocimientos, el sensible, aportado por los sentidos, y que no pasa de ser ni simple opinión y que solo permite comprender las cosas materiales, y el conocimiento intelectual, el verdadero, por el cual conocemos el mundo ideal. Según él, digamos, si yo toco la calculadora, descubro que la calculadora es dura. ¿Este es un conocimiento que sirve? Sí, pero me sirve solo para las cosas materiales. El verdadero conocimiento está cuando salimos del mundo de las ideas, que esto lo vamos a ver la próxima semana porque es un tema mucho más complicado, y cuando realmente aprendemos cosas que tengan una utilidad real. Pero esto lo vamos a ampliar en la próxima clase. Ahorita solo es como que una probadita para que ya te vayas dando idea de qué vamos a platicar. Sus planteamientos están principalmente recogidos en sus principales obras, como El Banquete, República, Timoteo o Fedón, y están estructuradas en forma de diálogos, donde el protagonista es Sócrates, su maestro, para crear lo importante que fue para él, hablando con sus discípulos. Entonces, básicamente usó la mayéutica, pero la puso en un papel. Entonces, creaba diálogos en el que, digamos, Sócrates le decía a Pepito tal cosa y Pepito se la respondía, y así sucesivamente. Y en el año 387 fundó la Academia de Atenas. Él fue también uno de los principales precursores de ciertos temas educativos. Muy bien. Y por último hablemos de Aristóteles, que fue el discípulo de Platón. Él fue el creador de la lógica como el arte de pensar e instrumento de todo el conocimiento científico. Él fue el que definió que la lógica era el arte de pensar, que la lógica era el arte de plantearte ciertas cosas y pues darles una respuesta, y que la lógica es la base de todo el conocimiento científico. En unas próximas clases vamos a entrar a una unidad de lógica y ahí vamos a ampliar un poquito de esto. Fue el forjador de la metafísica. Escribió sobre la naturaleza y alcance y las propiedades del ser, y así como existen distintos modos de ser. Él planteó qué era ser humano y cómo éramos los humanos. Un poco de su teoría fue el realismo, que solo cree en la existencia de un mundo que es real. Él cree que todo lo que tocamos es lo que hay y es lo que existe. Y fue un sistematizador de los conocimientos que adquirió a varios grados. Tenía un conocimiento sensible, conocimiento experimental y conocimiento racional. Ok, entonces, pues estas son las características de estos tres filósofos. A Platón y a Aristóteles los vamos a ampliar muy pronto, y a Sócrates lo vamos a ver un poco después. Pero por esta semana lo que yo quiero que me hagas de tarea es que me escribas un ensayo sobre para ti qué significa la frase yo solo sé que no sé nada, pero que este ensayo me lo hagas de una manera con que no sean solo tus ideas, sino que también te pongas a leer y investigar un poquito más en internet sobre este tema. Créeme que es un tema súper interesante, y que en base a eso forjes al fin y al cabo tú tu propia definición, porque como te digo, eso es la filosofía, el arte de pensar, el arte de cuestionarte cosas. No sé si está bien la tarea. No sé si tienes alguna duda. Perfecto, entonces lo vamos a dejar por aquí por el día de hoy. Y pues continuamos la próxima semana. Nos vemos muy pronto, Katy. Feliz día. Feliz día, gracias a ti.